Existen límites en este mundo que son visibles, muros de piedra, vallas de acero, fronteras marcadas en mapas con tinta roja. Pero hay otros límites, límites invisibles, líneas trazadas no en el suelo, sino en el éter, en la energía estática del aire, líneas que separan el movimiento de la parálisis, la voluntad de la condena. Esta es la historia de una de esas líneas, y de la sombra que pasó una eternidad llorando frente a ella. Mi nombre es irrelevante. En esta historia, yo solo soy el testigo, el inquilino número 12 de la casa de la calle Blackwood, una casa que, desde fuera, parecía una construcción victoriana más, con sus ladrillos oscurecidos por el hollín de la ciudad y sus ventanas altas y estrechas que parecían ojos cerrados por el sueño. Pero por dentro, la casa era un organismo diseñado alrededor de una sola arteria, el pasillo. Nunca me había visto un pasillo así. Era desproporcionadamente largo. Conectaba el vestíbulo de entrada con la sala de estar del fondo, atravesando el corazón de la vivienda como una columna vertebral enferma. A los lados de este corredor se abrían las puertas de las habitaciones, el dormitorio principal, el estudio, el baño, la habitación de invitados, 4 puertas a la izquierda, 3 a la derecha. Todas ellas tenían algo en común. Unos umbrales de madera de roble, elevados unos centímetros del suelo, gruesos, desgastados por décadas de pisadas. Me mudé en noviembre. El mes en que la luz de la tarde muere a las 4:30 y las sombras se estiran como dedos largos sobre las alfombras. Las primeras 2 semanas fueron de un silencio sepulcral. Yo soy un hombre solitario, escritor de oficio, insomne por naturaleza. Buscaba aislamiento y la casa de Blackwood me lo dio, pero también me dio algo más, una sensación de presión. Empezó como un sonido. No eran cadenas, no eran golpes, era fricción. Ocurría siempre a las 3 de la mañana, la hora muerta. Yo estaba en mi estudio, la tercera puerta a la derecha, trabajando bajo la luz de una lámpara de escritorio. Y entonces lo oía. Era el sonido de una tela pesada, tal vez lana, tal vez un sudario, arrastrándose contra el papel tapiz del pasillo. Shh, shh, shh. Un ritmo lento, agónico, como alguien que camina arrastrando los pies porque el peso de su propia existencia es demasiado para soportarlo. Al principio, salía a mirar. Abría la puerta del estudio de golpe, esperando encontrar a un ladrón, o quizás una corriente de aire. Pero el pasillo siempre estaba vacío, largo, oscuro, con esa alfombra persa que parecía absorber la luz de la luna que entraba por la ventana del fondo. Pero el aire en el pasillo, era distinto al de las habitaciones. Era más frío, un frío seco, estático, que erizaba el vello de los brazos. La tercera noche, dejé de buscar y empecé a escuchar. El sonido de arrastre comenzaba siempre en el vestíbulo. Avanzaba lentamente hacia el fondo de la casa. Pasaba por delante de mi puerta. Se detenía y luego continuaba. Iba y venía. Una patrulla eterna. Una marcha sin destino. Pero entonces escuché el segundo sonido. El que le da nombre a esta historia. El lamento. No era un llanto humano. No era el sollozo de un niño ni el grito de una mujer. Era un sonido bajo, gutural, vibrante, como el aire escapando de un pulmón perforado. Un constante, monótono, cargado de una frustración tan densa que parecía hacer vibrar los cristales de las ventanas. Decidí investigar.
no con tecnología, no con cámaras, sino con observación pura. Descubrí que la entidad, la sombra, tenía una rutina y tenía una limitación. Una noche, dejé la puerta de mi dormitorio abierta de par en par. Me senté en la cama, en la oscuridad, mirando hacia el pasillo iluminado levemente por la luz de la calle. Esperé. A las 3:15, el sonido comenzó. Shh, shh. Y entonces la vi. No era una figura definida, era una condensación de oscuridad. Una silueta alta, vagamente masculina, pero con los bordes borrosos, como tinta disolviéndose en agua. Se movía por el pasillo. Lo vi acercarse a la puerta de mi habitación. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un tambor de pánico primitivo. La sombra venía directa hacia mí. Su lamento subió de volumen, volviéndose un gruñido de deseo y hambre. Se abalanzó hacia la entrada, rápido, violento, y entonces se detuvo en seco. No frenó. Fue como si hubiera chocado contra un muro de cristal invisible. La sombra se detuvo exactamente en la línea del umbral, justo donde la madera del pasillo terminaba y comenzaba la madera de mi habitación. La vi vibrar. La vi agitarse, como un animal rabioso en una jaula. Sus brazos, o lo que fueran esas extremidades de humo negro, se extendían hacia dentro de mi cuarto, tratando de agarrar el aire, tratando de cruzar. Pero no podían. El umbral era una barrera absoluta. El lamento se transformó en un chillido sordo, una frecuencia que me dolió en los dientes. La sombra arañaba el aire, se golpeaba contra la nada, frustrada, desesperada, furiosa. Estaba atrapada en el pasillo. Esa noche entendí la naturaleza del horror de Blackwood. No era el miedo a ser atacado. Era el horror de la impotencia. Durante los meses siguientes, realicé experimentos. Macabros, quizás, pero necesarios. Dejé todas las puertas de la casa abiertas. La del baño, la de la cocina, la del sótano. La sombra recorría el pasillo, corriendo de un lado a otro. La veía lanzarse contra la entrada del baño, solo para rebotar violentamente contra el umbral invisible. La veía intentar entrar en la cocina y quedarse congelada en el marco de la puerta, temblando de rabia, mientras yo, sentado a salvo en la mesa comiendo una manzana, la observaba. Era un prisionero. El pasillo era su celda. Una celda larga y estrecha, sin barrotes, pero con límites infranqueables. Empecé a sentir algo peor que el miedo. Empecé a sentir lástima. ¿Quién era? ¿Por qué estaba confinado a ese espacio de tránsito? El pasillo es un no lugar. Es el espacio entre dos destinos. No estás en la entrada, no estás en la sala, estás en medio, estás en el tránsito. Esta entidad estaba condenada a no llegar nunca, a no descansar nunca, a ser siempre un viajero, jamás un habitante. Investigué. Fui a los archivos municipales. Busqué la historia de la propiedad. La casa había pertenecido a la familia Blackwood en 1920. El patriarca, un hombre llamado Arthur Blackwood, era conocido por su severidad. Un hombre de reglas, un hombre de control absoluto. Tenía un hijo, Julian. Los registros decían que Julian era problemático, enfermo. Algunos decían que tenía una enfermedad contagiosa. Otros que padecía de una locura violenta. Arthur Blackwood, en su obsesión por proteger la pureza de las habitaciones, por proteger a su esposa y a sus otros hijos sanos, confinó a Julian, pero no en una habitación. Eso hubiera sido demasiado humano.
Arthur era un hombre que creía en el ocultismo, en las viejas tradiciones de protección. Encontré un diario de la empleada doméstica en una tienda de antigüedades local. Una casualidad del destino. En él describía cómo el señor Blackwood había levantado los umbrales de todas las habitaciones. Había puesto algo debajo de la madera: sal, hierro y ceniza de un roble quemado por un rayo. Había creado un círculo de protección invertido. Normalmente, uno se protege dentro de un círculo para que lo de fuera no entre. Arthur había protegido las habitaciones para que lo que estaba en el pasillo no pudiera salir de él. Julian vivió sus últimos años durmiendo en el suelo del pasillo, comiendo en el pasillo, caminando de un extremo a otro, viendo a su familia vivir en las habitaciones cálidas, viendo a su padre leer en el estudio, a su madre dormir en el dormitorio, mientras él estaba allí, al otro lado del umbral, separado por una línea invisible de magia y odio. Murió allí. De frío o de soledad, o simplemente porque su corazón se negó a seguir latiendo en ese limbo. Y su espíritu, su sombra, se quedó, condenada a repetir la misma restricción que sufrió en vida. Cuando leí esto, la lástima se convirtió en una misión. No podía vivir allí sabiendo que él estaba atrapado. El sonido de su lamento ya no me dejaba dormir. No porque me asustara, sino porque me rompía el corazón. Ese no era de ira, era de súplica. Era el sonido de un niño pidiendo entrar al calor del hogar. Decidí liberarlo. Era una noche de tormenta. La atmósfera era eléctrica. La casa crujía. Me armé con una palanca de acero. Fui al umbral de mi propio dormitorio, el lugar donde la sombra solía detenerse con más frecuencia, mirándome dormir. A las 3 de la mañana, el sonido comenzó. Shh, shh. La sombra apareció en el extremo del pasillo. Me vio. Se detuvo. Sus ojos, 2 pozos de oscuridad más densa en su rostro nublado, se fijaron en la palanca que tenía en mi mano. El lamento comenzó, bajo, vibrante. «Voy a sacarte», le susurré. Clavé la palanca en la madera del umbral. La madera vieja crujió y se astilló. Hice fuerza. Mis músculos ardían. La sombra se agitó. Empezó a moverse hacia mí, pero no con agresividad esta vez, sino con expectación. Vibraba. Tiré con todas mis fuerzas. Con un estallido seco, la tabla de roble del umbral se levantó. Debajo, entre el polvo y las vigas, vi los sacos podridos de sal, los clavos de hierro oxidado y la ceniza negra, la barrera física de su prisión espiritual. Sin pensarlo, metí la mano y barrí la sal. Arranqué los clavos. Disipé la ceniza. Rompí la línea. Me puse de pie, respirando agitadamente. Miré a la sombra. Estaba a 2 metros de mí, justo al borde de donde antes estaba la barrera. «Ven», le dije. «Entra. Estás libre». La sombra dudó. Parecía no creerlo. Extendió un tentáculo de humo negro hacia el espacio donde antes estaba el umbral. Tocó el aire. No hubo resistencia. No hubo choque. Avanzó. 1 paso. 2 pasos. La sombra cruzó el umbral. Entró en mi habitación. El lamento cesó. De golpe. El silencio que siguió fue absoluto. Perfecto. Sentí una oleada de triunfo. Lo había hecho.
Había liberado a Julian. Había corregido una injusticia de 100 años. La sombra estaba ahora en el centro de mi cuarto, junto a mi cama. Se veía más sólida ahora, más grande. Empezó a expandirse. La oscuridad que la formaba comenzó a llenar las esquinas de la habitación, tapando la luz de la calle, tapando los muebles. Y entonces escuché un sonido nuevo. No era un lamento, era una risa seca, crujiente, como hojas muertas siendo pisadas. La temperatura en la habitación cayó en picado. Mi aliento se congeló en mis labios. La sombra se giró hacia mí, y por primera vez vi su rostro con claridad. No era el rostro de un niño triste. No era el rostro de una víctima. Era un rostro de pura maldad. Una boca abierta, llena de agujas. Ojos que ardían con un odio antiguo y depredador. Recordé una frase del diario que había decidido ignorar en mi arrogancia romántica. La criada no había escrito que Julian estaba enfermo. Había escrito: lo que vive dentro del niño Julian no es humano. El señor Arthur lo mantiene en el pasillo porque si entra en las habitaciones, nos consumirá a todos mientras dormimos. Arthur no era un carcelero cruel, era un guardián. Había creado la barrera no para castigar a su hijo, sino para proteger al mundo de la cosa que había tomado el cuerpo de su hijo. Y yo acababa de invitar al depredador a mi guarida. La sombra se abalanzó sobre mí. No rebotó. No se detuvo. Me atravesó. Sentí un frío que no era físico. Sentí como me arrancaba el calor, la voluntad, la vida. Caí al suelo, paralizado, mientras la oscuridad se tragaba mi habitación. La entidad no me mató. No. Eso hubiera sido misericordioso. Hizo algo peor. Tomó mi lugar. Sentí como me expulsaba de mi propio cuerpo, empujando mi conciencia hacia afuera, hacia el frío, hacia el pasillo. Ahora estoy aquí. Miro desde fuera. Veo mi cuerpo moviéndose dentro de la habitación. Veo a la entidad usando mi piel, sentándose en mi escritorio, escribiendo con mis manos. Me veo, me sonríe con mi propia boca. Intento entrar. Corro hacia la puerta de mi habitación. Quiero gritar, quiero golpearlo, quiero recuperar mi vida. Me lanzo hacia el umbral. Y entonces choco. Choco contra una pared invisible. Una barrera de frío y estática. Miro hacia abajo. El umbral de madera está roto, sí. Pero la barrera ha cambiado. Ahora no es de sal y hierro. Ahora está hecha de mi propia estupidez. De mi propio error. La entidad ha cerrado la puerta. Y ha renovado el hechizo. Ahora yo soy el que está fuera. Camino por el pasillo, de un lado a otro. Es largo. Es oscuro. La alfombra persa absorbe mis pasos, pero si escuchas con atención, puedes oír el roce de mi desesperación. Shh. Shh. Y a veces, cuando la frustración es demasiada, cuando veo a través de las ventanas de las habitaciones la vida que perdí, no puedo evitarlo. Abro la boca, aunque no tenga pulmones, y dejo escapar el sonido de mi condena. Soy el nuevo inquilino del pasillo. Soy la nueva sombra que nunca cruza el umbral. Y tú, si alguna vez escuchas un lamento en tu pasillo a las 3 de la mañana, no abras la puerta, no sientas lástima. Y por lo que más quieras,
Nunca rompas la línea, porque hay cosas que están en el pasillo por una razón, y hay puertas que nunca, bajo ninguna circunstancia, deben quedarse abiertas. Ahora camino y espero. Espero al siguiente inquilino, al siguiente salvador, alguien tan tonto como yo. Espero que llegues tú. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.